Lo más curioso de esta película es que empezó a producirse antes de que se publicara la novela en la que está basada. Luther Whitney es un ladrón prestigioso que se encuentra robando en la casa de un multimillonario. De repente es sorprendido por una visita inesperada y es testigo accidental de un asesinato. Pero lo que ve es algo que podría destruir al gobierno de los Estados Unidos. El crimen involucra al presidente y a su equipo de seguridad. A partir de ahí comienza una persecución silenciosa entre un ladrón que quiere desaparecer y un aparato de poder dispuesto a todo para cubrir sus huellas. Esta es la premisa de Poder Absoluto. La película se estrenó en 1997 y el guionista fue William Goldman, que se encargó de llevar a la pantalla la adaptación de la novela Poder Absoluto de David Baldacci, que fue publicada en 1996. Además, esta novela fue el debut literario de David Baldacci y supuso un éxito en ventas. Se convirtió inmediatamente en un bestseller y esto dice mucho porque la película empezó a producirse antes siquiera de que la novela llegara a publicarse. Esto en los años 90 seguramente fue un auténtico bombazo, porque es que a día de hoy David Baldacci ha publicado más de 30 novelas y ha escrito muchísimos guiones especialmente para televisión. Por otro lado, William Goldman principalmente es conocido por su novela La princesa prometida, aunque ha escrito muchísimas novelas, muchos guiones de cine, de televisión, teatro, ha hecho de todo y lamentablemente este guionista y escritor falleció en 2018. Ahora vamos a pasar al hombre sin nombre, que es mi director de cine favorito a día de hoy, y se trata de Clint Eastwood, que es el director y protagonista, como suele ocurrir en la mayoría de sus películas, de la adaptación al cine de Poder Absoluto. A este director no puedo hacerle justicia con unas sencillas palabras en este vídeo, así que es muy probable que más adelante le haga un vídeo específico dedicado solo a Clint Eastwood y pues bueno, te recomiendo que te suscribas si no quieres perdértelo. Eso sí, después del exitazo que supuso la trilogía del dólar de Sergio Leone, Clint Eastwood fundó su propia productora llamada Malpaso Productions y bajo ese mismo nombre pues produce casi todas las películas que dirige a día de hoy y Poder Absoluto no es una excepción. Este director ha dirigido peliculones que han sido un exitazo, como por ejemplo Sin Perdón, Mystic River, Los Puentes de Madison, Gran Torino, yo que sé, $1 Million Baby, Fuga de Alcatraz, mogollón de películas que por lo menos a mí me encantan y creo que a gustos generales pues son muy reconocidas por todo el público. Su manera de dirigir tan humana y natural es uno de los principales motivos por los que me conmueven casi todas las películas que hace. Además, los papeles que interpreta reflejan exactamente esto, lo que supone ser humano con todo lo bueno y con todo lo malo. Pasando al reparto, los protagonistas de esta historia son Clint Eastwood como Luther Whitney. Se trata de un ladrón de joyas que sorprende al presidente de los Estados Unidos, interpretado por Gene Hackman, en el asesinato de una mujer. El detective que investiga el caso lo interpreta Ed Harris. Por otro lado, la actriz Judy Davis, perdonadme por los nombres que a veces no me salen bien, hace de la jefa del gabinete del presidente y Laura Linney, o Linney, interpreta a la hija de Luther. El último personaje con cierta relevancia en la trama es el mejor amigo del presidente, o eso se da a entender, que además casualmente es el marido de la mujer a la que asesina el presidente con su equipo de seguridad. Y el papel lo interpreta, que me lo ha apuntado por aquí, E.G. Marshall. Quería hacer mención especial a todos estos actores porque la mayoría de ellos son muy reconocidos, aunque Marshall especialmente era más reconocido en el mundo de la radio. Pasando de los actores a los personajes, vamos a empezar por Luther Whitney, que es el protagonista de esta historia, y se trata de un ladrón de joyas entrado en años que quiere dar un último golpe. Además, esta historia refleja perfectamente lo que supone estar en el lugar equivocado en el peor momento posible. Este personaje es un hombre justo que sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Se dedica profesionalmente a robar a otras personas, especialmente multimillonarios, pero en el fondo es una buena persona. Y es que al ver todo lo que ha hecho el presidente y la falsedad que muestra con el hombre al que deja viudo, busca justicia y planea todo de manera muy inteligente. El presidente muestra cómo es una persona que está corrompida por el poder. Además, está acostumbrado a hacer lo que le da la gana sin que haya ningún tipo de consecuencia. De hecho, a mí me recuerda a un caso bastante cercano. Eso sí, gracias a que existen personas como Luther Whitney, el presidente por una vez no se sale con la suya. El detective es un personaje bastante ridículo. Persigue constantemente a Luther Whitney por ser el principal sospechoso, ya que se encontraba en la casa robando joyas cuando se cometió el crimen, y al no haber huellas de nadie y quedar bastante claro que el robo fue algo bastante elaborado, pues pasaron lista por unos principales sospechosos que son famosos ladrones y ahí se encontraba Whitney. Pero hay evidencias claras de que en el asesinato participaron varias personas y este detective
padre no es capaz de verlo. Es el prototipo de policía que busca a un criminal al que culpar para quitarse el marrón de encima y pues como Luther es un criminal y encaja perfectamente en el caso, pues le quiere echar directamente el muerto a él. Además, este personaje se enamora de la hija de Whitney y me parece algo bastante poético. Hablando de la hija de Whitney, ella se ve involucrada porque el detective la interroga sobre su padre y porque Whitney intenta hablar con ella para pedirle perdón por no haber sido un padre cercano y haber estado siempre lejos de ella. A simple vista este personaje puede no parecer tan importante en la historia, pero es que en el fondo en la película, porque en la novela no la he leído, ¿vale? Hablando de la película, este personaje es clave al menos por la relación que hay entre el padre y la hija. El padre siempre ha estado ausente y ella se ha acostumbrado a que nunca esté ahí para ella, por lo tanto no le quiere en su vida. Lo que no sabe es que él siempre ha estado ahí para ella, vigilándola en las sombras. Esto se va descubriendo poco a poco en la película y a mí me parece precioso. Por último, quería mencionar a la jefa del gabinete, que es la típica persona que está rozando el poder y no tiene alma, y es más peligrosa incluso que la persona que realmente está en el poder. Siempre está al lado del presidente y le encubre en cualquier cosa mala que haga. Además, sorprende la facilidad con la que solucionan el inconveniente del asesinato y la naturalidad y rapidez con la que ella pues busca quitarse el muerto de encima literalmente. Whitney se aprovecha de las debilidades de esta mujer para llegar al presidente en varias ocasiones, y a pesar de que este personaje es otro que aparentemente no tiene mucha importancia, gracias a personas en la vida real y en la ficción como esta, hay muchos gobernantes criminales que están en el poder, y esto vuelve a recordarme a alguien, presuntamente. En cuanto a la estética, me encantan las películas de Clint Eastwood porque son muy naturales, y es que esta película no iba a ser menos y destaca también bastante por ser sobria. La iluminación es realista y destacan los tonos apagados. Esto es una estética bastante clásica y atemporal, creo yo. Además, esta estética, a pesar de ser aparentemente menos atractiva, representa gran parte del encanto que tiene esta película. Porque al ser natural, acabas sintiendo a la historia y a los personajes como algo mucho más cercano a la realidad y no tan ficticio. En cuanto al montaje, este va de la mano con la estética, bastante sencillo y elegante. Si juntamos todo esto, el montaje, la estética, la iluminación, el tono de los personajes y la historia, es uno de los principales motivos por los que Clint Eastwood es mi director de cine favorito. Ahora vamos a pasar a algunas curiosidades sobre la película y la novela. La primera de ellas consiste en que la película se produjo a la par que la novela. Warner Bros. Compró los derechos de la novela, aunque no sé si con otra empresa intermediaria, no directamente la Warner, tras repasar un borrador previo, porque la novela todavía no se había publicado, y encargó el guión a William Goldman. Esto supuestamente ocurrió en 1994. A mediados de 1995, Eastwood leyó el manuscrito, se interesó por él y se incorporó junto a su productora Malpaso Productions para ser el director y el protagonista de la historia. En enero de 1996 se publicó la novela y en 1997, creo que fue hacia verano, no sé si por septiembre, no me hagáis demasiado caso, se publicó la película con tan solo un año de diferencia. Pasando a otra curiosidad, he estado investigando un poco a raíz de esta película y es que la productora de Clint Eastwood, Malpaso Productions, trabaja junto con Warner desde 1975. La productora de Clint Eastwood tiene libertad total y la Warner lo que hace básicamente es financiar, distribuir y respaldar los proyectos que llevan a cabo. No me acordaba que había apuntado esto como curiosidad, así que voy a poner un pequeño rótulo de spoiler, ¿vale? Tanto de la novela como de la película, así que si no habéis visto la película o queréis leer la novela y no queréis que os spoilee una cosilla bastante importante, mutead el vídeo mientras aparezca este rótulo. Y es que Eastwood modificó el final de la historia. Cuando se incorporó a la producción, leyó el guión que estaba haciendo William Goldman y le sugirió varios cambios. El final de la historia cambia porque el personaje originalmente en el libro, según he leído y yo me lo he spoileado, así que bueno, tampoco me ha arruinado la experiencia, pero en el final del libro Luther Whitney muere, ¿vale? Y esto no sé si tendría mucha relevancia en la trama, pero en la película Clint Eastwood lo ha cambiado, le pidió a Goldman que lo cambiara, lo cambió y en mi opinión queda bastante bien. Y además esto me llama bastante la atención porque me puse a pensar por qué no dejó que muriera el personaje si en la obra moría. Y a lo mejor es porque no tiene tanta relevancia la muerte de este personaje. Y es que en Gran Torino, por ejemplo, aquí tenéis otro gran spoiler si no habéis visto esa peli, al final de la película el personaje interpretado por Eastwood, que se llama Walt Kowalski creo que es, muere. ¿Vale? Básicamente deja que le maten para que unos malos vayan a la cárcel, ¿vale? Para buscar ahí una justicia verdadera, en teoría.
y el personaje muere. Podrían haber conseguido el mismo resultado sin que el personaje muriera, pero es que al final es bastante poético y le da mucha más profundidad a la historia. En este caso, en Poder Absoluto, si muere Luther Whitney, es que no aporta realmente nada más a la trama, simplemente pues muere y dices, vale, pues ha muerto. Qué pena que haya muerto porque he empatizado con el personaje a lo largo de toda la historia, pero no es que su muerte dé trasfondo extra a la historia. Y yo creo que esa decisión pues fue bastante acertada. Y también, según he leído, vale, que tampoco me he querido spoiler absolutamente toda la novela porque la quiero leer, que el destino de varios personajes cambia, así que es posible que el personaje de Eastwood, ¿vale?, el Luther Whitney, no fuera el único que muriera en la novela. Ahora salimos ya de los spoilers y pasamos a que Eastwood tenía 66 años al grabar la película. Y además, si la información que he encontrado en internet no es falsa, él intentó llevar a cabo todas las escenas de acción que interpretaba su personaje. No sé si la escena en la que baja por una ventana con una cuerda la llevó a cabo él, me sorprendería bastante, pero oye, puede haberla hecho. Pero en las escenas de correr, a pesar de tener 66 años, pues las hizo todas él. Porque no es algo que solo hiciera en Poder Absoluto, sino que lo ha hecho a lo largo de todas sus películas, entiendo que a excepción de las últimas. También en las últimas películas que ha dirigido y protagonizado no tiene una acción increíble el personaje de salir corriendo o haciendo volteretas por ahí, y en esas pelis entiendo que si ha tenido alguna escena de acción, pues ha usado un doble, porque es que tiene ahora mismo 96 años, puede ser. Siguiente, David Baldacci, que es el autor de la novela Poder Absoluto, se hizo famoso gracias a esta novela y a día de hoy ha vendido más de 130 millones de libros. Esto a mí me llama especialmente la atención porque la mayoría de escritores, cuando publican una novela, no suele ser un exitazo en ventas la primera. Eso suele llegar un poco con el tiempo, solo que, bueno, ahora que lo pienso, sí que hay algunos autores que publican su primera novela y cuando consiguen que sea publicada, que eso sí que es la parte difícil, puede llegar a ser un exitazo de ventas. Y este es el caso, así que me sorprende bastante. Publicas una novela, la primera que has hecho en toda tu vida, y se convierte automáticamente en un bestseller y se hace una película antes de que la llegues a publicar. Esto me parece a mí una locura. También tengo por aquí apuntada una pequeña curiosidad, y es que Clint Eastwood es la primera vez en Poder Absoluto que interpreta el papel de un criminal desde Fuga de Alcatraz, que fue en 1979, lo tenía por aquí apuntado, en 1979. Pues estuvo casi 20 años sin interpretar el papel de un criminal. Así que bueno, ahí tenéis una micro curiosidad. También la manera en la que se organiza Clint Eastwood consiguió que ahorraran unas 3 semanas de rodaje y gastaran de 2 a 4 millones menos de dólares del presupuesto. No se sabe la cifra exacta, pero básicamente ahorraron tiempo y ahorraron dinero gracias a la organización de Clint Eastwood, que será... Tampoco sé demasiado de la vida de Clint Eastwood y me gustaría profundizar un poco más, pero será seguramente muy metódico y gracias a eso pues ha conseguido ahorrar esas cifras. Quedan 2 curiosidades y la primera de ellas me parecía bastante llamativa, y es que 2 de las hijas del director aparecen en la película, que yo no me había percatado, y es que interpretan a personajes bastante secundarios. Una hace de guía turística por la Casa Blanca, creo que es, y la otra de estudiante en una galería de arte. Pasando al presupuesto, la película costó unos 50 millones de dólares. Además, en Estados Unidos recaudó unos 50 millones de dólares, justo el presupuesto de la película, y fuera de Estados Unidos unos 32 millones, logrando así esos 32 millones de rentabilidad, de beneficio. Y a ver, viendo las cifras de la película, pues queda bastante claro que no fue un gran éxito en taquilla, pero teniendo en cuenta que esta película es del 97, en esa época dominaban los blockbusters y las películas de acción así más juveniles, y pues competiría, creo que compitió también con Titanic, ¿no? Y especialmente donde la peli funcionó bastante bien fue en Europa occidental y en Japón. Además, es posible que la crítica norteamericana de la película en Rotten Tomatoes pudiera influenciar un poco a esa falta de éxito en taquilla y que solo recaudara 50 millones en Estados Unidos. Porque me sorprende que la cifra sea tan pequeña, y quizás es porque se trata de un tema bastante sensible. Es el presidente de Estados Unidos poniéndolo como si fuera un malo, un asesino, un criminal. Y pues a lo mejor eso como que se censuró un poco, pero oye, es la sensación que tengo yo. Poder Absoluto no es la obra cumbre de Clint Eastwood, y pasó algo desapercibida en la época, seguramente por otros estrenos como Titanic. Eso sí, estoy seguro de que es un reflejo idóneo de la corrupción política de las últimas décadas y de cómo el poder absoluto corrompe a cualquiera. Y en un mundo donde el poder se ejerce desde las sombras, ¿tú qué harías si hubieras sido testigo de todo esto? Puedes dejarme eso y tu opinión de la película por ahí abajo en comentarios y estaré encantado de hablar con cualquiera de vosotros. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro vídeo. Adiós.